Bienvenidos a estas sesiones integradas de ponencias correspondientes a la sesión 3.4 y 3.5. En primer lugar, me gustaría invitar a Giovanna Grayer Nasralla. Ella va a presentar la ponencia titulada Assessing the Implementation of a Cultural Policy for Sustainable Development, the Sao Paulo Policy of Museums and Sustainable in Practice. Seja bem-vinda, Giovanna. Quando quiser, já pode compartilhar a sua tela. Muito obrigada, Mauro. Apesar de eu ser brasileira, eu vou estar apresentando em inglês, por conta da pesquisa ter sido realizada no Reino Unido, na Universidade de City, da City University of London. So my presentation is on the research which I just concluded this year, and it dives into a specific policy called Política São Paulo de Museus e Sustentabilidade, which is a public policy that integrates sustainability into the public museum sector in São Paulo. And the research objective was really to explore how cultural policies that address sustainability are operationalized in practice. So the idea here wasn't to do a deep dive into the policy from São Paulo and really analyze each and every point of the policy. It was more to see how museums were really implementing this pioneer policy in action. And the focus here is really museums, but there is a resonance in this policy throughout cultural heritage as a whole. So I think it's quite interesting to see how cultural policies, this specifically talking about museums, but more generally can really be assessed when we understand its translation from theory to practice. So this is just why I look at this now, and I think it's nice to be, and it's amazing Congress like these that need to be more and more done, because I think here we're always speaking to peers that really understand the importance of talking about heritage, culture, and sustainable action. But really, I think not only this last few years highlighted the climate awareness due to COVID and extreme weather events, kind of like the floods that we saw in the south of Brazil, but also in Spain this year, and several other impacts around the world. And also it's a view inside a cultural policy that in Brazil there is a very specific desire to guide future cultural policies, kind of like the National Sectorial Plan for museums that it expires this year and starts a new one next year. It's finalizing its final document this last month. But also in the broader impact, it's tools to really understand the implementation of cultural policies in practice. I'll just brush through the literature review, because I think, like I said, it's nice to talk to peers that really already understand the role of culture in sustainability and the different debates that the sector has been having throughout the years. So we've had the discussions already before if culture is an independent goal or if it's a means to achieve a broader goal. And it's good to see now, and more the sector really focuses on advocating for a standalone goal. So I think that's interesting to see how this debate has evolved throughout the years, and to do a deep dive in how museums really have been acting in this genre of discussion of culture and sustainability. I think the new museology, which was a movement that really redefined the way that museums can be socially engaged in institutions, really paved the way to the way that we're seeing not only museums, but heritage as a whole, understanding its role in sustainability, but also other important social ecological discussions, and really promoting social ecological regeneration. Moreover, there are a variety of things, and I think this Congress throughout the days really brushed through various different ways where culture can really encompass a variety of sustainability actions. So from reducing carbon footprints as building themselves, but also raising public awareness and
I mean, not only museums, but other cultural institutions and heritage sites really, they have a sense of public trust, which isn't common in most of, in several of the other institutions really advocate for climate, to act in climate, in the climate crisis and sustainability. So it really is a unique position that the sector really needs to help accelerate the sustainability transition. So, like I mentioned, this research, it really doesn't address the how to for the museums or the heritage sites, but it really, in the sense of like what you need to do, it's more of what a policy needs to have other than the points themselves to make it work, so the implementation is a success. And the methodology was a document analysis, so going over through a lot of different documents from the department, the State Department from São Paulo, but also the different contracts that were signed between museums and the department, and also a qualitative case study. So the case study really narrowed its focus on the Pinacoteca do Estado de São Paulo, which is one of the most important museums in São Paulo and has an amazing collection, and it's important to Latin America as a whole as the history of modern art. And I think the idea of the case study is really to illustrate in detail one specific case of how the implementation of a policy can happen. And then already diving into the document analysis and key insights is that, so the first thing is, like I said, it won't go into exactly what the policy says. It's just important to understand that it integrates international standards and emphasizes culture as a fourth pillar, as the fourth pillar of sustainable development. So it's a policy that addresses sustainability inside museums with four pillars approach, even though, and this is already one of the findings, they really interlapped in practice. Something that is really interesting and quite different in the management model of museums in São Paulo, which I think is one of the most interesting debates and findings for this research, was that so the management of museums in São Paulo is decentralized, and it works with the Department of Culture of the state of São Paulo signing partnerships, signing management contracts with social organizations, especially for the major museums. And what is interesting is that these management contracts, it already have inside of them several clauses that create contractual obligations for the way that museums are run. And what is quite unique is that in 2021, the Axis 7, called Axis 7 for Sustainability, was integrated into these management contracts and embedded sustainability into the operational frameworks of the São Paulo museums. So there is an interplay between governments and policy. So of course, the PSP-MS really creates a guidance and directives with over 40 directives for the museums. But it is through these management contracts which creates a contractual obligations that really power through the actions actually taking place and the translation from policy to action. And this leads into specifically the first point here in the findings in the case study, is that really the legal requirements was something that was able to make the theoretical concept into practical actions a reality. So it really boosted this to happen, and it provided a foundational structure, because and we see this in different museums, a lot of things are already being done. So different departments inside of museums are doing things, but when you have a legal requirement, it was able to bring everything together so that everybody was speaking the same language. However, there is a lack of support and standardization. So we were able to see is that although this was a very pioneering piece of public policy, the department really left the museums to handle it themselves. And I think here is an interesting point where we can see how the Global South can really shine, in a sense that adaptive behavior is a reality that a lot of different cultural institutions have to deal with. And the more and more with the climate crisis and even austerity crisis, there is more the need to be creative in the solutions. And this is where the Global South really shines. Although it really is, it led to an inconsistent implementation to what exactly might have been the idea from the State Department.
And the two last points is interesting because they're they really focus on that not only it's the policy implementation isn't assessed only by the legal point of view, so the frameworks of legislation, but it really highlights the raising the awareness and motivated individuals, and not only any motivated individuals, but the importance of leadership and the curatorial team, specifically in museums, because of the power that the curatorial team normally has in the guidance of the museum. And here are a few of the main quotes that I took from the many interviews that I conducted, and you can really see that it comes from the motivation comes from legislation, but also at the same time, if you don't raise awareness, there isn't a really and the internal audience really is important to be engaged, or else nothing will become a reality. And I think this really paved the way into the final structures and the final decisions results for the paper, which really proved that there are both top-down directives and bottom-up innovations, which are really important. So, of course, in this case for this policy, which we were able to see is the importance of having legal obligations. And I think this isn't only here, but even when we're talking about copy or even other forums where there is a legal obligation, things are more likely to take place and to actually happen. So the implementation depends a bit on the legal obligations. But on the other hand, without the motivated individuals, without internal awareness, nothing is being done, because it can only go so far with legal obligations. You need people to be motivated and to be engaged in the conversation, really, to drive it forward. And I think specifically for Brazil and other places where sometimes the department has good ideas for policies, but really can't make it happen. One of the most interesting things is to talk about strategic partnerships. And one example that we bring in the research is the Arts Council England work with Julie's Bicycle, which really kind of like takes away the responsibility of a department that is overcharged of things to do, and really brings an out special expert consultant or partner that really can help take it forward. And something else that was that the policy is quite long-term, has a long-term view, but there is the need to adjust with the climate crisis getting worse, we need to adjust it for a more also immediate and urgent changes as well, not only thinking long-term, but also thinking short-term of what to do now, which so many of the other people here already mentioned. And last, I know that I'm probably going over time here, just a call to action. So this research really paved the way into the work that I'm doing now. So I've recently joined the Culture for the Planet project, which is quite a unique research for action. So it's a project led by the University of Lausanne and the Zurich University of Applied Sciences, and it's a research for action. So it's very research driven in its nature, but it also aims for practical innovations for the sector, for the arts and cultural sector. And it will do so in 4 key outcomes, which is we're now creating a global alliance for arts and cultural associations, but in all the stakeholder groups. So we want to have sector associations, the institutions themselves, and everything else. And I think to really create a ripple effect into the loudness of the sector, but also a sustainability management system, a certification label, kind of like an ISO and ISO for the sector, something that is specific for the sector. And last but not least, an educational program, because we know that we're talking about professions of the tomorrow, which should already be today, the sustainability officers and head of sustainabilities inside of museums and heritage sites. But of course, it is thinking of the professionals of tomorrow. So this is really a project that really aims in the first 4 years, which are funded by the Swiss Bridge Discovery Grant, but to go forward, really accelerating the sustainability transition in the arts and cultural sector. Thank you. I've let my email here and also the site, and the site is still about to launch, hopefully by the end of the year. But also follow us in LinkedIn to get to know more about the Culture for the Planet project. And thank you so much for the opportunity to present my research here at the Congress. I'll stop sharing my screen.
Muito obrigado, Giovana, pela sua apresentação. Vamos a abrir um espaço de perguntas e respostas ao final dessa sessão. Entonces, invitamos a los participantes a que puedan enviar sus consultas a través del chat de Zoom y los moderadores se las realizaremos a los expositores al final de la sesión. Jimena, ¿quieres presentar al próximo expositor? Bueno, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a continuación a Diego Salazar Chirinos. Muy bien, buenas tardes. La titulación de tu ponencia es Diseño y Sostenibilidad en la Alfarería, un proyecto para Sinvilá. Bienvenido. Si quieres compartir tu presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Haré la presentación en nombre del grupo. Quiero agradecer al Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata, que nos permite compartir esta investigación que engloba una problemática local cultural de la ciudad artesanal de Catacaos, Piura, Perú. Esta investigación se titula Diseño y Sostenibilidad en la Alfarería, un proyecto para Sinvilá. Toda ciudad cuenta con patrimonio importante. Como reconoce el autor, existe el patrimonio natural, el cultural y el intangible. En la ubicación y contexto que rodea la investigación, se ubica el conocido por los locales el caserío Sinvilá. Es un centro poblado ubicado en el distrito de Catacaos, una importante ciudad y destino turístico perteneciente a la metrópoli de Piura, ubicada en la costa norte del Perú, que atrae a turistas, visitantes, por sus variados destinos turísticos, entre los que destaca, como vemos, la, la- la- el centro histórico de la ciudad, su plaza de armas, la iglesia San Juan Bautista, el caserío Sinvilá y la casa del alfarero, y el sitio arqueológico Narihualá. Esta investigación se desarrolla en dos variables importantes: la interpretación y la sostenibilidad. Según Martín Piñol, los centros de interpretación son edificaciones creadas para valorar el patrimonio de un sitio determinado. La Carta ICOMOS para Interpretación del Patrimonio reafirma esta teoría, agregando que esta actividad propicia un mayor conocimiento del sitio del patrimonio. Y por supuesto, este conocimiento se logra a través de recursos escenográficos interactivos llamados módulos museográficos. Hoy en día no se puede elaborar un proyecto arquitectónico sin tener en consideración el aspecto sostenible. Construir satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer a las futuras, generando un desarrollo económico con justicia social y cuidado del medio ambiente. Respecto a la construcción sostenible, se debe armonizar con el clima y la tradición del lugar, ¿no? Utilizando materiales típicos, la llamada arquitectura vernácula, ¿no? El uso eficiente de los recursos, la conservación y el reciclaje de materiales, fomentando siempre las fuentes renovables. Teniendo esta base teórica, se presenta la problemática que rodea al sector, y es que el centro poblado Sinvilá siempre ha dedicado su actividad económica a la alfarería y a la agricultura, pero a través de los años esta actividad artesanal, eh, en la que se fabrican piezas de arcilla al interior de su vivienda, se ha trasladado a un sitio que hoy se conoce como la Casa del Alfarero, un sitio que se encuentra frente a este centro poblado, ¿no? Estas dos edificaciones que concentran la principal actividad económica de Sinvilá se encuentran en deterioro por su precaria infraestructura, vulnerable ante el clima, el viento de la costa, poniendo en riesgo al artesano y al visitante. Además, aunque los maestros alfareros han ingeniado mecanismos y guía de exposición turística, no se han implementado los recursos necesarios para acoger al visitante y graficar cada proceso de la fabricación, ¿no? Esto resta competitividad como atractivo turístico frente a otros sitios. Si algo caracteriza al distrito es su ecosistema, el bosque seco tropical de algarrobos, y esta majestuosa especie en peligro, que está en peligro de extinción, que está a punto de desaparecer, que es el algarrobo, que aún se conserva dentro del centro poblado, pero es amenazada por la tala indiscriminada, ¿no? Su madera es muy cotizada para el uso de leña, uso del constructivo, ¿no?
y para otras actividades del centro, que el mismo centro poblado, ¿no? Eh, Lamentablemente no se valoriza, ¿no? Todas estas causas y consecuencias pueden llevar a la pérdida del recurso patrimonial de la alfarería en este lugar. Por esa razón se desarrollará una propuesta de diseño sostenible que permita preservar y valorar el patrimonio artesanal de la alfarería en Simbilá. Eh, y se logrará diseñando un centro de interpretación para valorar el patrimonio cultural de la alfarería, ¿no? A través de módulos interactivos eh, que tengan efecto en los sentidos, ¿no? Módulos interactivos sensoriales que capten ese interés en el visitante, desarrollando en la edificación un proyecto sostenible con el clima y la tradición del lugar, ¿no? A través de su materialidad y orientación. El diagnóstico. Bueno, esta investigación desarrolla una metodología descriptiva, ¿no? Se elaboraron fichas de observación para recopilar información in situ en el lugar, permitiendo conocer datos cuantificados, como el promedio de visitantes a la casa del alfarero, bueno, en promedio son 208 personas diarias, ¿no? Las cuales visitan el sitio en horas mayormente en las mañanas y pasado el mediodía. El centro poblado Simbilá de Catacaos son visitadas a través de una modalidad de transporte particular, que son los autos privados, y los medios de transporte masivo como buses y autobuses. Esto es porque Catacaos, el distrito, y Simbilá, que está dentro de Catacaos, es una ciudad de paso, es una ciudad donde la población va, hace su actividad y regresa, ¿no? Entonces, por eso se le conoce también de esa manera, como ciudad de paso. El programa de necesidades y en específico el guión museográfico elaborado se basa más que todo en el proceso de la elaboración de la alfarería, ¿no? Comenzando, por supuesto, con el secado del material, el cual se chanca hasta obtener partículas de arcilla más pequeñas. Una vez seco, se lleva a una gran fuente donde se procede con el remojo, ¿no? Durante 3 horas este procedimiento durante 3 horas hasta obtener pues una textura lodosa. Posteriormente se mezcla con arenilla de río hasta obtener una consistencia moldeable, como una plastilina, ¿no? Que es el punto 4. Aquí empieza pues el comenzado. Es un proceso donde se aplica eh, pulso sobre esta masa utilizando las palmas de las manos, y también pues se puede utilizar herramientas como la paleta de madera de zapote o piedras lisas de río. A este proceso se le llama el alisado. Aquí en este paso el material ya tiene una forma deseada de jarro, cántaro o lo que se desee producir. La labradora es un sello característico de cada maestro alfarero, ¿no? Es la firma que ponen en cada una de sus piezas, ¿no? Posteriormente, se deja secar esta pieza durante 4 días, ¿no? Pero no en el sol, sino dentro de un ambiente cerrado, ya que al perder muy rápido la humedad se puede quebrar la pieza, ¿no? Posteriormente, esta pieza es llevada a un horno artesanal. Por eso es conocida esta ciudad por sus hornos artesanales, que anteriormente los tenían dentro del centro poblado. Y hoy en día, pues, se realiza esta actividad en la Casa del Alfarero, este lugar que se encuentra frente al centro poblado, ¿no? Para evitar justamente la contaminación por el humo. Eh, bueno, una vez que la pieza está seca, se lleva a este horno artesanal, ¿no? Y junto con varias capas de piezas de tejas, a lo que los alfareros le llaman las cayanas, más recorte de zapote o pajilla, que son materiales que han sido desperdicios en otras industrias y pues son comprados justamente para realizar esta actividad. Y estos materiales, estas capas de materiales, permite que se obtenga justamente el color rojo cayana, que es justamente la imagen que se conoce de la alfarería de Simbilá, ¿no? Posteriormente, algunas piezas son barnizadas y son puestas a la venta y a exposición al público. Eh, el terreno que se ha elegido para el emplazamiento de este proyecto, pues se ubica estratégicamente en Simbilá, ¿no?
este terreno aprovecha la topografía natural, ¿no? Donde el proyecto pues, permite que el proyecto se integre al paisaje creando visuales hacia el mismo centro poblado y al entorno, ¿no? Estableciendo una conexión pues, con la misma tradición alfarera local. Eh, Se considera también el clima local como aliado del diseño, ya que la dirección del viento, el recorrido solar, pues optimizan el secado de las piezas y el funcionamiento de los hornos. Esta adaptación al entorno natural preserva técnicas ancestrales mientras se crean espacios óptimos para la interpretación de este patrimonio vivo. Sin embargo, esta ubicación es cuestionada eh, refiriéndome por supuesto a la ubicación actual donde se encuentra, es cuestionada porque no cuenta justamente con permisos legales. Es por eso que se está realizando la reubicación de esta zona y de la casa del alfarero actual a un terreno óptimo donde cumpla con la reglamentación establecida, ¿no? Que básicamente es alejarse de la vía a una distancia mínima y alejarse también de la faja marginal justamente del cableado de alta tensión. Bueno, tras conocer la problemática y el diagnóstico del sector, se integró un equipo de trabajo en el cual se dialogó sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el centro poblado, eh, para establecer justamente las estrategias necesarias en la solución del problema y los objetivos. Estableciendo una estrategia ofensiva sobre la fortaleza del valor patrimonial que tiene el centro poblado. Que con este crecimiento turístico y demanda de la producción alfarera, ¿no? Estableciendo así la estrategia de diseñar un espacio turístico integrado al centro poblado y a la ruta turística de Catacaos. Eh, Además, reconociendo las debilidades que atraviesa el centro poblado de una falta de planificación, ¿no? Como toda ciudad, lamentablemente, la migración de la población, el crecimiento de nuestras ciudades ha sido muy acelerado, ¿no? Y le ha ganado carrera a la planificación, ¿no? Nuestras ciudades son dinámicas, las ciudades son organismos vivos. Y Zimbabue es un ejemplo claro de una ciudad que está creciendo, ¿no? Que actualmente tiene 5.000 habitantes, pero se proyecta al doble. Justamente, es así que se define la estrategia defensiva de integrar a la población a los planes municipales, ¿no? Que estos planes municipales vayan de la mano con la misma comunidad, ¿no? También respecto a la estrategia de reorientación y transformación del espacio público, ¿no? Por supuesto, en una zona de esparcimiento donde el centro poblado y la comunidad y los turistas, ¿no? También se vean representados, ¿no? Frenando, por supuesto, el crecimiento desordenado, generando espacios públicos ordenados, resilientes ante el abates del clima y donde la misma población pueda realizar sus actividades. Y por supuesto la estrategia de supervivencia, ¿no? Que busca preservar la arquitectura tradicional del centro poblado, la sostenibilidad, esta relación armoniosa con el clima y la tradición, utilizando materiales constructivos modernos sin perder las técnicas constructivas del artesano de Zimbabue. Bueno, espero haberles mostrado un poquito de mi problemática local y de esta ciudad tradicional que se ha convertido en un recurso turístico y espero que con esta investigación pues, poder resolver al menos una parte de los problemas que tienen nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego, por tu presentación. Interesantísimo el tema que nos has traído hoy. Les recordamos que en el chat pueden ir dejando las consultas para los expositores, comentarios y al final de la sesión los vamos a ir retomando. Vamos a dar paso a la siguiente presentación a cargo de Mauro García Santa Cruz. Se titula Museos Universitarios, Experiencias de Educación e Investigación, un estudio sobre el Museo UCALP. Gracias, Jimena. En esta presentación vamos a hacer
una síntesis de un conjunto de investigaciones, actividades de docencia y de extensión que hemos realizado en torno al Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, que pertenece a la Universidad Católica de La Plata, desde un enfoque más amplio, abordándolo primero desde los museos universitarios a nivel internacional y luego llegando hasta la escala local. Entonces, aquí vemos, bueno, la fotografía en la diapositiva marca el acceso al museo en la ciudad de La Plata, que se ubica sobre uno de los diagonales principales de nuestra ciudad. La trama original de la ciudad planificada es en Damero y está atravesado por un sistema de diagonales. Sobre el diagonal 73 y la intersección con la calle 47 se ubica justamente el acceso a este museo. Entonces, brevemente, luego de hacer esta presentación del contexto global, vamos a acercarnos para compartir una serie de resultados de una tesis doctoral que abordamos la temática de la conservación del patrimonio y la sustentabilidad en museos. Y como ejemplos vamos a presentar algunas actividades de docencia, investigación y extensión que realizamos en conjunto desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCALP, con la participación también de docentes y estudiantes de uno de los colegios de la universidad, que se llama Mackay, que se encuentra justo al lado de este museo, compartiendo el mismo espacio territorial en La Manzana. Para generar un contexto sobre los museos en general y sobre los museos universitarios en particular, podemos mencionar que durante el siglo III a.C. se construye en Alejandría un conjunto de edificios que recibieron funciones variadas, como biblioteca, anfiteatro y observatorio, entre otros. Dentro de este conjunto se encontraba el Museión, que es considerado como el antecedente más antiguo de los museos. Su objetivo era conservar, estudiar e investigar los descubrimientos realizados hasta ese momento. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se produjeron las primeras concreciones de la idea moderna del museo. Luego, ya durante la segunda mitad del siglo XIX, los museos crecieron con distintos estilos, también más diversos en cuanto a los contenidos y los temas museológicos que abordaban. Llegando a la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se generó una revalorización de los objetos museales y de los contenidos de estos museos. Si nos ubicamos en un periodo más cercano, en las primeras décadas del siglo XXI, los museos ya incorporan, entre los temas que abordan, el debate internacional sobre el desarrollo sostenible y se implementan distintas acciones para poder mejorar su nivel de sustentabilidad. Muchos de ustedes ya lo saben, pero en 1946 se crea en París el Consejo Internacional de Museos, ICOM, que es una organización internacional de museos y profesionales de museos que está comprometida con la investigación, la conservación, la comunicación del patrimonio natural y cultural. Con el objetivo de realizar una revisión de la definición de los museos, en 2017 se crea dentro del ICOM el Comité Permanente sobre la Definición de Museo, Perspectivas y Posibilidades. Unos años después, en 2019, comienza una consulta abierta a todos los comités nacionales para que participen enviando posibles alternativas para esta nueva definición de museos. Un año después, en el 2020, inicia un proceso de consulta para la aprobación de esta nueva definición. Allí participan todos los comités nacionales de este Consejo Internacional de Museos. Ya en el año 2022, la Asamblea General de ICOM aprueba una nueva definición de museo que incorpora las características que los museos ya tienen en la actualidad, reconociendo la importancia de la accesibilidad, la inclusión,
la diversidad y la sostenibilidad. En la actualidad existen distintas redes de museos que permiten una participación activa de los mismos. Por ejemplo, el International Committee for Museums and Collections of Modern Art, CIMAM, Committee for University Museums and Collections of ICOM, ICOM-UMAC, la Red de Museos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, museos y asociaciones de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena, y también fueron creadas recientemente una serie de redes que vinculan museos e instituciones culturales que trabajan en temas de acción climática, como por ejemplo Climate Heritage Network, Museums and Climate Change Network, o Coalition of Museums for Climate Justice. Existe una base de datos que es gestionada por el Comité Internacional de Museos y Colecciones Universitarias, ICOM-UMAC, que reúne información de los museos y de las colecciones universitarias de todo el mundo. En esa base de datos se identifican más de 2.363 instituciones y 195 temáticas distintas de estas colecciones y museos. La riqueza y diversidad de los museos y sus colecciones universitarias abarcan temas de ciencias, humanidades y artes, entre otros. En el área temática de historia cultural y arte se encuentran 985 museos y colecciones universitarias, lo que representa casi el 25% de los registros en esta base de datos internacional. Al mismo tiempo, existe un registro de museos argentinos que cuenta con 740 museos registrados. Estos museos se distribuyen en las distintas provincias de nuestro país. Los museos están clasificados según 3 categorías: por tipo de colección, por tipo de museo y por tipo de dependencia. Se identifican 54 museos universitarios, dentro de los cuales 12 corresponden a museos universitarios de arte. Como mencionábamos, en agosto del 2022, la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, ICOM, aprueba la nueva definición de museos que incorpora una serie de características que los museos fueron adquiriendo a lo largo del siglo XX y ya el siglo XXI, y reconoce la importancia de la accesibilidad, la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. Aquí en pantalla hemos copiado la nueva definición de museos en español. La misma también está disponible en inglés y en francés en el sitio oficial de ICOM. Como muchos de ustedes saben, cada año el Comité Internacional de Museos organiza el Día Internacional de los Museos. Desde el año 2020 se elige una temática asociada con un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y el tema elegido para el año 2020 fue Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, con el objetivo de que los museos sean un punto de encuentro para celebrar la diversidad de las perspectivas que conforman las comunidades de los museos. Luego, en 2021, se propuso que el tema para el Día Internacional de los Museos fuera el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, y se invitó a la comunidad a pensar y compartir soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales del presente. Luego, el tema elegido para el año 2022 fue el poder de los museos, y se propuso explorar el potencial de los museos en 3 ámbitos: el poder de lograr la sostenibilidad, el poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad, y el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. En el año 2023, el tema elegido para el Día Internacional de los Museos fue Museos, Sostenibilidad y Bienestar,
con el objetivo de pensar cómo contribuyen los museos en el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades. Finalmente, el tema elegido para el Día Internacional de los Museos este año, 2024, fue Museos por la Educación y la Investigación, con el objetivo de destacar el papel fundamental de las instituciones culturales a la hora de proporcionar una experiencia educativa holística. Este tema propuesto por ICOM está relacionado de forma particular con dos objetivos de la Agenda 2030. El objetivo 4, que es educación de calidad, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y el objetivo 9, vinculado con industria, innovación e infraestructura, a fin de construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación. En este contexto, en el mes de mayo del 2024, organizamos una mesa redonda en el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la UCALP, en la que se presentaron los resultados de distintas actividades de docencia, investigación y extensión que realizamos con la participación de profesores y estudiantes, tanto del Colegio Mackay como de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ambos pertenecientes a la Universidad Católica de La Plata. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mauro, por esta presentación. Los invitamos mientras a ir colocando en el chat las consultas, las preguntas que quieran hacerles a los disertantes luego de esta última presentación de la sesión. Agradezco que Andrew Simpson compartió en el chat el link a la entiendo que es la base de datos de los museos universitarios, ¿sí? A nivel internacional. Muchas gracias. A- eh, Aún no lo presentamos porque es uno de los expositores de la próxima mesa, Sí, sí, pero Andrew pero ya nos... Simpson es el presidente del Comité Así es. Internacional de Museos Universitarios. Ujú. También ya nos acompaña Stacy Wallis para la próxima mesa redonda. Muchas gracias. Muy bien, entonces Eugenia Villar Marzo, te escuchamos. Aquí está disponible tu presentación. Sí, perfecto. Bueno, si quieren, la siguiente. Un poco el objetivo de esta presentación era presentar un poco cuáles son las consecuencias que tiene el cambio climático, pero aunado al cambio climático, las consecuencias del capitaloceno sobre los sitios arqueológicos, y esto parte de todo un recorrido de un equipo de investigación más amplio de aquí de la Universidad de la República de Uruguay, que comenzamos ya a partir de 2005 con la identificación de- con el establecimiento de una línea de investigación en arqueología del paisaje y patrimonio, eh, que tuvo varios objetivos, pero uno de esos fue el inventario, hacer el inventario de sitios, de algunos sitios arqueológicos del país. Y junto con eso empezamos a trabajar en un convenio con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces parte de los ejemplos que voy a presentar son exactamente de eso de áreas protegidas. Luego de ese recorrido, bueno, seguimos trabajando con respecto a otras cuestiones que tienen que ver más con coleccionismo y colecciones, por cosas que también voy a contar más adelante. Y recientemente hemos incorporado también una mirada, una línea de investigación sobre aproximaciones feministas y lo que tiene que ver con arqueología feminista y de género. Y entonces todos estos cruces, digamos, devienen en una nueva línea de investigación que tiene como eje el estudio de esos patrimonios y de las comunidades también, y en los entrecruces entre comunidades y patrimonios siguientes. Mi línea de investigación se centra principalmente en los sitios costeros del litoral atlántico de Uruguay, y bueno, sobre todo en la línea que fue de mi tesis de doctoral, identifiqué algunos problemas principales de conservación, entre los cuales se encuentran
los cambios que acontecen por la crisis climática, ¿no? Pero hay otros problemas de conservación que tienen que ver con la localización de estos sitios en la línea de costa, ¿no? Y los cambios que tienen que ver con esta modificación de la línea de las costas. Después, los que tienen que ver con las geomorfologías de los ambientes costeros y los procesos de sedimentación, la acción eólica, etcétera, que también se ven incrementados con el cambio climático. Los aspectos que tienen que ver con el escurrimiento y la erosión de estos sistemas sedimentarios, pero también aquellos relativos a los usos de suelo, a la urbanización y el turismo, y también los aspectos de recolección sistemática de materiales de interés arqueológico, como que se puede identificar o se podría definir como expolio. Siguiente. Lo que tiene que ver con los usos de suelo y cómo, además del cambio climático, estos producen otras modificaciones que van a alterar los sitios arqueológicos. Digamos que hay unos procesos de modificación que son naturales y otros procesos que son incrementados por estas formas de utilización del suelo y de la costa, ¿no? Entonces, los modelos de adaptación al medio y la creación de estructuras de barrera. Luego, esto también incrementa las erosiones costeras, ¿no? Que con la subida del nivel del mar se van a incrementar aún más y se producen estos puntos calientes de los que también se habló bastante en días anteriores también en este congreso, ¿no? Hay un cambio en el registro de precipitaciones y eso también acelera estos movimientos de erosión, y hay un aumento también de las construcciones en la costa, en el sector costero, que produce también otro factor erosivo a las costas. Ahí se pueden ver algunas imágenes de las costas de Uruguay, de lugares donde yo trabajo. Lo que ven arriba a la derecha es un hotel que estaba a varios metros, construido a varios metros de la línea de costa, pero como pueden ver en la imagen, casi se lo está llevando el agua y tienen que anualmente ponerle arena delante. Y abajo lo que se puede ver es un proceso erosivo que tiró directamente las construcciones que había en esa costa. Junto con esas construcciones, arriba, al lado, eh, están los sitios arqueológicos, ¿no? Que también están sufriendo todas estas consecuencias. Siguiente. Pero también estos procesos de acción para la adaptación climática y construcciones para la restauración, construcción de infraestructuras para la adaptación climática, también están o podrían afectar estos sitios arqueológicos si no se planifican con la adecuada planificación, digamos, ¿no? Y otros problemas que tienen que ver que hay para estos sitios son principalmente el incremento también del turismo, con la no visibilización o planificación de la capacidad de carga de estos sistemas. Luego, una falta de mantenimiento de las infraestructuras que se construyen encima de los sitios para la visibilización de los mismos o para difundir estos sitios, con el consiguiente vandalismo también, ¿no? Siguiente. Como les decía, uno de los factores importantes de degradación de los sitios son lo que tienen que ver con la recolección sistemática de materiales de interés arqueológico, y podríamos decir, desde el 2020, con el COVID, que hubo como un boom de la venta de detectores de metales, también un aumento del detectorismo, ¿sí? Principalmente en las playas y en las dunas móviles de la costa. Y sumado a esto hay una debilidad, por lo menos en Uruguay, creo que a nivel regional, de las normativas de protección del patrimonio y carencias de control
sobre estos sitios y sobre estos también, estas personas que salen a detectar y a expoliar los sitios. Al mismo tiempo, el cambio climático tiene otra cosa que, digamos, que no sé si es buena, pero bueno, tiene sus consecuencias también, que es la visibilización de sitios que antes se desconocían, estos sitios intermareables o sitios subacuáticos que quedan al descubierto y que cual tenemos diariamente noticias de nuevos sitios descubiertos o nuevos sitios que quedan expuestos por los cambios en la línea de costa, y tenemos nuevos registros quizás de ocupaciones humanas que antes no los teníamos porque estaban sumergidos. Siguiente. ¿Cómo afecta entonces el cambio climático y cómo puede la arqueología colaborar a hacer una planificación para la adaptación al cambio climático? Digamos que la arqueología tiene mucho que aportar en el conocimiento de la evolución de esos paisajes que están afectados por el cambio climático, sin conocer cómo era el estado previo de esos paisajes, de esos sitios, de esos lugares. Eh, para esto también la arqueología y la gestión integral del patrimonio eh, tiene toda una línea de investigación interesante para poder establecer cuáles son las amenazas actuales y cuáles son las amenazas también, poder prever las amenazas a futuro con la modificación de estos sistemas, poder evaluar la vulnerabilidad y prevenir los riesgos y preparar la intervención futura para esos escenarios de cambio. Y también para poder diseñar y aplicar monitoreos y seguimientos a esos sitios. Les puse ahí la portada de una publicación que tiene un par de años ya, pero que aborda este tema de arqueología del paisaje, cambio climático y arqueología pública. Siguiente. Entonces, bueno, un poco lo que decimos es que la arqueología debe desarrollar o debe estar conectada con otras disciplinas, en procesos de interdisciplina y de transdisciplina también, y poder involucrar a las comunidades con acciones que tengan que ver con la investigación geológica, geomorfológica de las ciencias ambientales, pero también de la educación ambiental y la educación patrimonial, en procesos que tengan que ver con la gestión, la investigación y la divulgación de esas investigaciones. Siguiente. Como primer ejemplo, bueno, esto es la Laguna de Rocha, que es en el departamento de Rocha, al este de Uruguay. Es un área protegida desde 2010, pero tiene un plan de manejo de 2016. Siguiente. Para esto, en esta área protegida identificamos 23 sitios arqueológicos, y luego lo que hicimos fue hacer el estudio de vulnerabilidad y riesgo, un estudio cuantitativo, que también provee las bases y herramientas para poder planificar. Como se ve en la tabla, identificamos 3 de los sitios de esa área natural protegida que tienen altos niveles de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces se deberían establecer planes para todos los sitios, pero específicamente para esos. Uno de ellos es ese que se muestra en la imagen de la izquierda. Son sitios monticulares que son bueno, muy comunes en el este de Uruguay, nosotros les llamamos los cerritos de indios. Y esos sitios arqueológicos que se encuentran donde estamos parados ahí arriba, sobre la línea de la Cárcava, ¿sí? Están siendo erosionados y los materiales de los sitios caen al fondo de la Cárcava. Siguiente. Otras amenazas que presenta el área protegida son las construcciones de canalizaciones para los cultivos,
urbanizaciones, ¿sí? Porque esta es un área que es altamente turística, entonces esas modificaciones del paisaje que tienen que ver con urbanizaciones, la venta de estos padrones que todavía continúan sin construcciones, eh, y también uno de los problemas que identificamos ha sido el de la extranjerización de la tierra, ¿sí? Entonces, son personas que no viven en el sitio, que vienen quizás en verano o que simplemente compran esos terrenos para poder hacer desarrollos urbanos. Y otra de las amenazas son eso que ven abajo a la derecha, es el puente que se construyó hace unos años en la Laguna Garzón, que está muy próxima a la Laguna de Rocha, y hay una amenaza siempre constante de que se continúe esa ruta y se quiera hacer un puente también en la Laguna de Rocha. Siguiente. El segundo ejemplo que les voy a traer es el Parque Nacional Cabo Polonio, que también se decretó en el año 2009 y tiene su plan de actuación en el año 2019 siguiente. En este caso, lo mismo, identificamos los sitios arqueológicos del Parque Nacional y a través de esa investigación lo que pudimos hacer es también en el análisis de vulnerabilidad, identificamos principalmente cinco sitios que debían ser abordados lo más atendidos lo antes posible, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es uno de los sitios que se encuentra dentro del poblado mismo de Cabo Polonio y presenta también procesos erosivos muy, muy importantes, con escorrentía, los materiales es un sitio prehistórico y los materiales, principalmente material lítico de piedra, por la cuestión de la escorrentía y la erosión, corre hacia la playa, ¿sí? Y ahí pueden ver también unos turistas que caminan sobre el sitio sin indicación, no tiene protección de ningún tipo. Siguiente. Y bueno, un poco también planteamos esto de cuáles son los procesos y las amenazas que tienen que ver con el turismo, pero también para las comunidades locales los procesos que se dan en estos sitios de gentrificación, con la llegada de muchísimos turistas que, como decía, superan ampliamente la capacidad de carga, pero también con el aumento de los precios de la cotización de los precios de las casas de quienes viven ahí, y como les decía también la construcción de estas infraestructuras para la adaptación al cambio que se hacen sin el debido control ambiental. Siguiente. Bueno, solo para terminar, así como para recalcar que es necesaria una investigación interdisciplinaria que pueda identificar los distintos tipos de afecciones y también identificar qué capacidades de monitoreo eh, se pueden tener para esos sitios y paisajes. Es necesaria el inventario y la catalogación con base espacial de estos sitios. Es necesario también seguir desarrollando estas herramientas para la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos que puedan ser adaptables también para cada situación y contexto. Este que yo presenté es un contexto específico de la costa de Uruguay, pero es necesario seguir desarrollando estas herramientas cuantitativas para este análisis de vulnerabilidad. Es necesario también pensar esta integración de naturaleza-cultura, ¿no? Poder integrar estas políticas culturales y estas políticas de protección del patrimonio cultural también a las políticas de la biodiversidad, y desarrollar también estos instrumentos de manejo y monitoreo con las poblaciones locales, ¿no? Con desarrollar herramientas teniendo en cuenta el diálogo con las comunidades y un conocimiento situado también que tienen estas comunidades. Pero también, como decían en las intervenciones anteriores, sobre
principalmente sobre los museos, ¿no? Y cómo los museos universitarios tienen esa capacidad para convertirse, decía Giovanna, en líderes en esta acción para la acción climática. El patrimonio cultural y la arqueología en particular es un espacio también para poder divulgar, para poder tomar acción ante esta crisis y poder llamar la atención sobre estos extractivismos y presiones humanas que van más allá del cambio climático. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. También muy interesante tu presentación. Bueno, de esta manera vamos a abrir el espacio de preguntas para todos los expositores y me parece que de alguna manera, si bien tuvimos que hacer un reordenamiento en las exposiciones, pero que hubo un hilo conductor muy interesante en todas ellas. Yo fui tomando algunas notas y bueno, de hecho recién Eugenia nos decía esta importancia de la integración de las políticas culturales con las políticas también vinculadas a la biodiversidad. Y habíamos empezado la sesión escuchando a Giovanna que nos hablaba de la importancia de las políticas culturales, ¿no? Y la importancia de la cultura como ese cuarto pilar de la sustentabilidad. Entonces, bueno, creo que cada uno fue aportando muchísimo a estos diferentes escenarios y a cómo el patrimonio cultural en sus diferentes, ya sea desde la arqueología o desde la alfarería, como escuchábamos en la presentación de Diego, y también en lo que refiere a museos de arte contemporáneo, como nos presentaba Mauro, eh, todo el patrimonio cultural y vinculado al patrimonio natural. Entonces, me parece que hay palabras que se fueron repitiendo, ¿no? En sus diferentes presentaciones. Realmente todos son diferentes campos de acción climática, ¿no? Así que, bueno, invitarlos a, primero, bueno, agradecerles nuevamente e invitarlos a, si quieren, a agregar una reflexión final, si hay alguna acción climática en particular que consideren que puede aplicarse a corto plazo eh, y de manera local, ¿no? Cada uno desde su caso de estudio o en su ciudad, que consideren que sería la más inmediata a aplicar. No sé si quieren ir respondiendo conforme han hecho las presentaciones. Perdón, Giovanna, que no hablo inglés, entonces sí necesitas que Mauro te haga la traducción. Acho que eu compreendi. Posso falar em português, que é um pouco mais perto do que o inglês. Perfecto. Eu acho que eu entendi a pergunta como um todo, mas se não, Mauro, você me ajuda a me guiar. Bom, uma ação que apareceu na minha pesquisa que eu achei muito interessante foi o fato exatamente de que as ações em museus, né, voltado às ações climáticas e tudo, elas têm que ser muito locais. E uma das pessoas que eu entrevistei, não era do estudo de caso especificamente da Pinacoteca, mas era uma outra pessoa que participava dessa tradução da política, da teoria para a prática, foi que o museu que essa pessoa trabalhava era colocado num lugar de São Paulo, e assim como a Pinacoteca também é, mas que é de alta vulnerabilidade. Então, tem muitos moradores de ruas perto, e ali no centro de São Paulo também tem o mercado municipal. Então, uma ação interessante que eles estavam começando a enxergar era exatamente criar uma maneira de lidar com a diferenciação, né, de acesso a comidas, e por conta da variação climática, estavam tendo cada vez mais pessoas ali que estavam sem acesso à comida, estavam ficando muito cara com a inflação, por causa das ações climáticas que estavam impactando a produção de alimentos no Brasil. E o museu achou no seu lugar ali, literalmente no seu lugar físico, poder ser esse porta-voz de como as mudanças climáticas estavam influenciando o hábito alimentar e precarizando o hábito alimentar da comunidade local. Então, eu achei que foi um jeito interessante, né, de você lidar com a crise climática, que tá bom, não necessariamente afetava o museu, mas que o museu pode ser esse porta-voz e pode abraçar a comunidade local, a comunidade em torno do museu. Então, acho que para mim foi um exemplo que a pesquisa trouxe que foi muito interessante. Acho que era essa a pergunta, né? Sí, sí, perfecto. Muito obrigada, Giovanna.
Em, Diego, ¿querés también hacer tu reflexión? Sí, muchas gracias. Es verdad lo que usted menciona, que nuestras exposiciones han tenido un tema en común, ¿no? Y es justamente la preservación de ecosistemas, la sostenibilidad en estos mismos, ¿no? Yo creo que esto lo mencioné en la exposición, pero vale la pena resaltarlo. Y es que nuestras ciudades son organismos vivos, están en constante desarrollo. Y esta, bueno, es como una competencia entre la planificación adecuada y el crecimiento desordenado de nuestras ciudades, ¿no? Porque siempre las ciudades crecen hacia una actividad económica. Y esta actividad económica, pues, eh, en el constante desarrollo de nuestras ciudades, debe ser enfocada, pues, a actividades económicas circulares, actividades económicas que ya, que no dejen, que no dejen de lado el ecosistema como tal, ¿no? Porque antiguamente la actividad económica lineal, o sea, eh, aprovechaba el recurso y lo llevaba al medio ambiente. Hoy en día, pues se habla justamente de estos términos, de economía circular, la economía de reciclaje. Entonces, ya no se hace eh, ya no se contamina el ambiente de esta manera, ¿no? Justamente la ubicación del proyecto que yo estoy desarrollando en esta investigación que el equipo está desarrollando, justamente es conocido pues por el ecosistema que presenta, que es el bosque seco de algarrobos. Y es una especie que hace 15 20 años, cuando yo era niño, decíamos, es la ciudad de los algarrobos, de Piura, Catacaos, todas estas ciudades de la costa norte del Perú eran conocidas justamente por esta especie, por el algarrobo, ¿no? De ahí salieron los productos como la algarrobina, el dulce, etcétera. Y hoy en día en realidad es una especie que ya está en peligro de extinción justamente en este lugar era tan conocido, ¿no? De hecho, el primer proyecto de desarrollo urbano que tuvo nuestra ciudad se presentó hace 25 años en la Convención de Hábitat 2, justamente por el desarrollo de una ciudad dentro de un ecosistema del bosque seco, ¿no? Y hoy en día, pues, y a través de estas investigaciones, eh, no está debemos, de hecho, mencionar este aspecto sostenible en la preservación de los ecosistemas, ¿no? No dejarlo de lado en nuestros proyectos. Al menos por mi lado, por la parte de arquitectura, en todo proyecto siempre eh, valorar este ecosistema, ¿no? De acuerdo, perfecto, gracias por tu reflexión. Mauro, ¿querés compartirnos un comentario? Gracias, Jimena. Sí, me parece oportuno mencionar que, vinculado con el tema que presentamos en esta sesión de ponencias, el día miércoles hemos presentado otros proyectos de investigación y de docencia que realizamos junto con Jimena y con Guillermo en la Universidad Católica de La Plata, que inclusive también participaron en ese momento algunos de los estudiantes que están cursando con nosotros una asignatura que vincula los temas de patrimonio cultural y natural junto con el desarrollo sostenible. Y ya pensando en actividades que vamos a desarrollar el próximo año, no las podemos mencionar todas ahora porque una de ellas la tenemos que reservar para la clausura de este congreso, así que les pedimos que permanezcan conectados porque tenemos una noticia súper importante en breve, pero les podemos comentar que estamos trabajando con la universidad en continuar con los proyectos de investigación vinculados con el Museo de Arte Beato Angélico, incorporando más estudiantes en esos proyectos, y algo que comentábamos con Jimena también en las sesiones pasadas, que desde que comenzamos a dictar nuestra asignatura en el año 2018 hasta la actualidad, notamos que en cada año más cantidad de estudiantes se interesaban por estas temáticas y pasaron de ser solamente estudiantes de la asignatura a incorporarse ya en los proyectos de investigación y de extensión. Algunas de las actividades las presentamos en las ponencias del miércoles, pero nuestra intención para el próximo año es continuar trabajando en esta vinculación entre patrimonio cultural y natural a partir de una serie de acciones de restauración ambiental, principalmente en un espacio de exhibición que tiene el museo, que es un patio de esculturas, y también la universidad tiene un campo de deportes en las afueras de la ciudad, donde se encuentran para realizar actividades físicas todos los estudiantes de los distintos ciclos
La universidad tiene un colegio primario, bueno, tiene un jardín de infantes, un colegio primario y 3 colegios secundarios, además de los distintos equipos deportivos de las 7 facultades que comparten este espacio recreativo en las afueras de la ciudad. Este año hicimos una primera plantación de árboles nativos de nuestra región y ya estamos trabajando con los estudiantes desde el año 2022 en cultivar nuevos ejemplares de árboles nativos de esta región para poder ir plantándolos de forma paulatina en ese espacio. Entonces, estamos trabajando en esta vinculación entre el patrimonio cultural y natural con acciones concretas que entendemos que son aquellas que pueden permitirle tanto a los jóvenes eh, incorporarse y también a la comunidad empezar a prestar más atención en estos temas y realmente pasar de ser solo observadores a ser los verdaderos protagonistas. Gracias. Perfecto, gracias, Mauro. Eugenia, te cedo la palabra a vos si quieres hacer un comentario final, de acuerdo a esta pregunta inicial que les había arrojado a todos, de si hay acciones climáticas a corto plazo y locales que te parezca bueno, que se podrían implementar en breve. No sé si, bueno, acciones climáticas, pero sí que me quedé pensando porque tanto Diego ahora como Mauro hablaban de estas acciones de restauración ambiental y de reconstrucción Ujú. de ecosistemas, que son sumamente importantes, pero me surgía la reflexión respecto de estos paisajes arqueológicos o sitios arqueológicos que son un recurso finito, ¿sí? No es posible una vez que se destruye un sitio arqueológico, no es posible volver atrás, ¿no? Entonces, esta pérdida, digamos, en conjunto con las labores de la geología, la geomorfología, los estudios de evolución de estos ambientes, puede también colaborar a la acción climática, brindando estos ejemplos, importantes ejemplos para poder desde allí hablar de las consecuencias del cambio climático, ¿sí? No solo acciones de restauración, sino poder difundir cuáles son estas pérdidas y estas consecuencias que tiene el cambio climático sobre estos ambientes y estos paisajes. Me parece que como herramienta, me parece que la arqueología para la divulgación es muy poderosa. La arqueología y el patrimonio es súper poderosa para eso. Y en torno a eso, nada, contarles que estuvimos trabajando durante este último semestre en conjunto con la comunidad de Cabo Polonio, con algunas personas de Cabo Polonio, para poder planificar en conjunto el centro de interpretación del área protegida, y bueno, y obviamente todos estos temas salían, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por tus comentarios finales. Muchísimas gracias a todos los expositores por Gracias sus a ustedes. presentaciones. Y de esta manera entonces cerramos esta sesión, esta doble sesión de trabajos y ya última de este congreso. Mauro, te devuelvo el espacio. Muchas gracias, Jimena. Agradecemos también a todos los participantes de las actividades de esta tarde y en instantes comenzará la próxima mesa redonda. Esperamos que continúen acompañándonos